María de los Ángeles Díaz 201 OA. La artrología es la rama de la anatomía que se dedica al estudio profundizado de las articulaciones. Se divide según su ubicación en el cuerpo, grado de movimiento y conformación. Son estructuras complejas formadas por huesos, músculos y membrana sinovial, al igual que cartílago y ligamento. Funcionan para constituir puntos de unión entre los componentes del sistema óseo y facilitar movimientos mecánicos proporcionando elasticidad y plasticidad al cuerpo. Las articulaciones son las partes donde los huesos se ponen en contacto y en el cráneo las articulaciones otorgan elasticidad a la rigidez ósea. La articulación están presentes en todos los vertebrados y gracias a las articulaciones podemos movilizarnos. Sin ellas no seríamos más que unos muñecos o unas estatuas. Están ubicados en donde se reúnen dos o más huesos, pudiendo estar en contacto directo o separado por tejido fibroso, cartílago o un líquido. La articulación tolera una amplitud de movimientos específica y actúa en toda la serie de superficies óseas, cartílagos, ligamentos, tendones y músculos en coordinación para conservarlos. Los huesos se encuentran enlazados entre sí para brindarnos una libertad de movimientos. El funcionamiento y la amplitud que alcanzan en cada caso dependen de su diseño anatómico. Algunas articulaciones están muy bien ensambladas, prohibiendo cualquier tipo de movimiento por completo, mientras que las otras permiten unos desplazamientos un poco más ligeros y amplios. Las articulaciones poco móviles son más frecuentes en la cabeza y en el tronco, mientras que las de libre movimiento son en las extremidades. Para sus estudios, las articulaciones se pueden clasificar por las morfológicas, es decir, por su estructura, que se clasifican según el tejido plasma, fibrosas, cartilaginosas o sinoviales, mientras que las funciones fisiológicas es que el cuerpo humano tiene diversos tipos de articulaciones como la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Mi nombre es Carla Concepción y pertenezco a la sección 201 o 1. Clasificación de las articulaciones. Las podemos clasificar según su estructura, morfológicamente. Estas se clasifican según el tejido que las une en tres categorías: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las sinoviales permiten realizar una amplia gama de movimientos y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades. En este encontramos 6 grupos. Articulaciones en bisagra únicamente permiten movimientos en un eje. Articulaciones en pivote solo permiten movimientos de rotación lateral y rotación medial. Articulaciones plana solo permiten movimientos de desplazamiento. Articulaciones en silla de montar. Su forma es similar a la de una silla de montar. Articulaciones condiloideas o elipsoidales. Se encuentran donde un hueso es cóncavo y otro hueso es convexo. Articulaciones esféricas. Tienen libre movimiento en cualquier dirección. Fibrosas. Los extremos de los huesos están unidos por tejido fibroso. Este tipo de articulaciones tiene muy poca movilidad. Cartilaginosas. El tejido cartilaginoso sirve de unión entre los extremos óseos. No cuentan con cavidad articular como las articulaciones sinoviales y el movimiento que pueden permitir es pequeño. Otra forma de clasificar las articulaciones es según su función, fisiológicamente. En esta clasificación hay 3 categorías. Sinartrosis, articulaciones fijas. En la sinartrosis los bordes óseos se encuentran bastante próximos entre sí y hasta pueden estar entrelazados. Dependiendo del tipo de tejido que sirve de unión, se pueden dividir en sincondrosis, cuando el tejido de unión es cartilaginoso; sinfibrosis, cuando el tejido de unión es fibroso; anfiartrosis. Permiten un movimiento muy escaso y los huesos suelen encontrarse más alejados entre sí. La conexión entre ellos puede efectuarse por fibras colágenas o por cartílago. Diartrosis. Articulaciones de movimiento libre. Están especializadas en el movimiento y permiten su realización con gran amplitud. Son las más móviles y las más frágiles. Mi nombre es Amanda Rincón y a continuación hablaré acerca de las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas están unidas por tejido fibroso, el cual está compuesto principalmente de colágeno. Estas se caracterizan por ser inmóviles y por no poseer una cavidad. Además, estas se clasifican en 3, en suturas, gofosis y sindesmosis. Las suturas son las uniones entre los huesos planos del cráneo. Al momento de nacimiento, estas son representadas por fontanelas, las cuales son zonas flexibles que permiten que el bebé pase por el canal del parto. Con el paso del tiempo y con el paso de los años, las fontanelas se cierran, generando una capa de tejido conectivo fibroso. Finalmente, los huesos se fusionan y forman una sinostosis. Hola, yo soy Alejandra Morales y les voy a hablar acerca de las articulaciones fibrosas. Se reconocen 3 tipos: la sutura, la cónfosis y la sindesmosis, donde la sutura y la cónfosis son las que se encuentran en el cráneo junto con la boca. Esas son totalmente inmóviles. Entonces, las cónfosis son articulaciones que permiten que se formen los dientes y el hueso de la mandíbula, donde el ligamento periodontal actúa como un tejido fibroso y permite que se unen el diente con el alvéolo dental.
Y por último tenemos la sindesmosis, que es totalmente lo contrario a lo que acabamos de hablar, porque esta sí tiene movilidad a poco rango, donde permite que dos huesos que tienen una separación considerable se puedan mover. Un claro ejemplo de esto son los huesos del brazo, del cúbito, del radio, de la pierna, la tibia y el peroné. Mi nombre es Anthony Molina, pertenezco a la sección 21.2 y hoy les voy a hablar sobre las articulaciones cartilaginosas. Existen dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Los huesos pueden estar unidos por cartílago hialino o por fibrocartílago. Articulaciones cartilaginosas primarias. Los huesos son unidos por cartílago hialino que permiten cierto movimiento de flexión en los primeros años de vida. Este tipo de articulación suele ser transitoria, por ejemplo, durante el desarrollo de los huesos largos. La placa del cartílago epifisiario separa los extremos del cuerpo de los huesos. Las articulaciones cartilaginosas primarias permiten que el hueso crezca longitudinalmente. Una vez que ocurre el desarrollo complejo del hueso, el cartílago se transforma en hueso y la epífisis se une a la diáfisis, quedando una línea epifisiaria que se consolida con la edad. Algunas circondrosis permanecen, como por ejemplo lo que ocurre entre el cartílago costal de la primera costilla y el esternón. Articulaciones cartilaginosas secundarias. Las caras de los huesos de las articulaciones están cubiertas por cartílago hialino y los huesos son unidos a través de tejido fibroso robusto, fibrocartílago o ambos. Se trata de articulaciones potentes y con una movilidad discreta. Las articulaciones entre los cuerpos vertebrales de la columna que se unen por discos intervertebrales de fibrocartílago son articulaciones secundarias. Mi nombre es Abril Campos, yo soy de la sección 201.1 y les voy a explicar las articulaciones cartilaginosas. Estas articulaciones unen los huesos con el cartílago y los unen mediante un tejido hialino, que es un tejido conjuntivo duro, ubicado en los extremos ventrales de las costillas. Estas articulaciones se dividen en dos: las sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis se caracteriza por no poseer movimiento. En la sincondrosis solo se encuentra tejido hialino. Este tejido hialino puede ser temporal o permanente, dependiendo si el tejido hialino se osifica, como es en la unión de la epífisis y la diáfisis. La epífisis corresponde a los extremos largos de los huesos y es donde se encuentra el cartílago. La diáfisis se ubica en los extremos de los huesos. Esta unión entre la epífisis y la diáfisis se le llama metáfisis. Las sínfisis son articulaciones cartilaginosas que se caracterizan, a diferencia de la sincondrosis, de tener un poco movimiento. Estas tienen almohadillas fibrocartilaginosas que unen los huesos, como lo podemos ver en las almohadillas que unen las vértebras de la columna. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles López y yo le voy a exponer sobre la clasificación de las articulaciones sinoviales. Se divide en 6 articulaciones, que aquí podemos observar: la articulación de pivote, articulación de bisagra, articulación en silla de montar, articulación plana, articulación esférica y condiloideas. La articulación en silla de montar recibe su nombre porque es similar a la de una silla de montar. Se encuentra entre el trapecio carpiano y el primer hueso metacarpiano. La articulación condiloidea se forma donde dos huesos se encuentran unidos de forma irregular y un hueso es convexo y el otro es cóncavo. La articulación esférica tiene su forma de bola y receptáculo y se caracteriza por el libre movimiento en diferentes direcciones. Por ejemplo, la cadera y el hombro. También permiten 3 ejes o planos multiaxiales que hacen posible los movimientos de aducción, flexión, extensión y rotación externa y rotación interna. Muchas gracias. Mi nombre es Alexandra Gómez de la sección 201.1. Yo le voy a hablar sobre las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son un tipo de articulación que generalmente ofrecen movimientos considerables y representan la mayor parte de las articulaciones de las extremidades. Se clasifican de acuerdo a su forma y el tipo de movimiento que permiten.
ya sean uniaxiales, biaxiales o multiaxiales, que son movimientos en uno, dos o múltiples planos repetitivamente. Son 6 tipos de articulaciones sinoviales, que son la troclear o también llamada en bisagra, que son consideradas articulaciones uniaxiales que permiten la flexión y extensión. Tienen forma de polea con una garganta central en una de sus superficies y la otra tiene un aspecto de tenaza que se adapta a la polea. Un ejemplo claro serían las articulaciones del codo. La trocoides, o también llamada en pivote, es una articulación uniaxial que permite la rotación en una de sus superficies, tiene forma de segmento de cilindro hueco y la otra tiene forma de cilindro macizo. Un ejemplo sería la articulación entre el atlas y el axis, que giran de un lado a otro, como cuando se dice no. Planas, o también llamadas artroideas, es una articulación para un movimiento simple de desplazamiento. Sus superficies son planas y un ejemplo claro de estas serían las articulaciones del hombro entre la clavícula y la espácula. Buenos días, mi nombre es Aymara Suaje, pertenezco a la sección 201 O1. A continuación les voy a hablar sobre las articulaciones por número de huesos. Los adultos tienen 206 huesos, mientras que los recién nacidos tienen 300 huesos. Estos huesos se encuentran unidos por articulaciones, que es lo que permite nuestro movimiento en el día a día. Todos los huesos de nuestro cuerpo se encuentran unidos por una articulación. La articulación es la unión entre dos piezas que permiten un movimiento más relativo entre ellos. Los huesos que se encuentran unidos por este punto se encuentran envueltos por un tejido flexible que permite que los huesos no choquen ni se desgasten. Las articulaciones se pueden clasificar según su función. Existen articulaciones móviles, semimóviles o fijas y móviles. Las articulaciones más importantes de nuestro cuerpo son la articulación del cuello, del hombro, del codo, de la muñeca, de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Gracias. Mi nombre es María Alex Gómez, soy de la sección 201 OB y les vengo a hablar sobre las articulaciones principales del cuerpo humano. Articulación del cuello. Es el área de transición o articulación que sirve de nexo entre el cráneo por la parte superior y el tronco por la parte inferior. En esta zona se encuentran diversas estructuras especializadas como la tráquea, esófago, etc. Se encuentran fijas por los músculos, ligamentos y huesos. Articulación del hombro. Es aquella que une el hueso de la clavícula, situado en el torso, con el hueso del húmero situado en el brazo. La unión de ambos huesos se produce gracias a la presencia de varios ligamentos. Es una articulación de tipo móvil. Articulación del codo. Es aquella que une el brazo con el antebrazo. Esta articulación une concretamente el hueso del húmero por arriba con los huesos radio y cúbito por la parte inferior. Es articulación de tipo móvil que permite movimientos de flexión. Articulación de la muñeca. Es la que une por la parte superior los huesos radio y cúbito y por la parte inferior los carpos. Articulación de la cadera. Es aquella que une el hueso coxal de la pelvis y el del fémur. Une el tronco con las extremidades inferiores y junto a la musculatura de esta zona soporta todo el peso del organismo. Articulación de la rodilla. La rodilla es una articulación que une los huesos fémur por arriba y tibia por debajo. En el centro de esta articulación se encuentra el hueso de la rótula que se une con el fémur. Articulación del tobillo. Es una articulación que une los huesos tibia y perone por encima, con el astrágalo por debajo. Es una articulación que permite movimientos de flexión, extensión y rotaciones. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Manrique de la sección 20103, estudiante de odontología. Yo les voy a hablar sobre las articulaciones por tipo de su superficie articular. Estas se encuentran en los huesos, por dentro de las articulaciones. Se caracterizan por tener un tejido resistente que está diseñado para evitar el contacto entre las superficies. Esta también contiene líquido sinovial, interlínea, membrana, cápsula y cartílago, que es la que la forma ella completamente. ¿Qué tipo de tejido se encuentra dentro de esta? Todas las superficies que contienen movimiento
contienen superficie articular, por lo cual lo único que la diferencia es su tipo de cartílago, tales como son la de la rodilla, contiene meniscos, que es el tipo de tejido, y la del hombro y la cadera, que contiene rodete. ¿Qué podemos decir de los meniscos? Los meniscos son tejido fibrocartilaginoso, caracterizado por no tener ni vasos sanguíneos ni nervios. Y el rodete se caracteriza por ser de manera redondeada como una pupila, y lo que lo identifica es que él recubre toda la superficie. Gracias por su atención, espero que esta información haya sido de su agrado. Buenas, mi nombre es Valeria Meléndez de la sección 20.10.3 y les voy a continuar hablando de las articulaciones por tipo de superficie articular. ¿Cuál es la función de la superficie articular? En cuanto a la función, podemos mencionar que como cada parte de la articulación trabaja en conjunto para lograr los movimientos, las superficies junto al cartílago lo que hacen es evitar que haya un contacto directo que pueda producir posteriormente artrosis o esclerosis. Las otras estructuras que trabajan para formar las articulaciones móviles son la cápsula, la membrana sinovial, el líquido sinovial y los ligamentos. ¿Qué es la esclerosis de la superficie articular? La esclerosis es una enfermedad que afecta a las superficies de alguna articulación. Lo que hace es formar un cambio en la estructura del hueso subcondral, que se encuentra por debajo del tejido cartilaginoso. Esto produce una alteración en los movimientos de la articulación y una disminución de la amplitud de la zona afectada, lo que tiene como consecuencia de una degeneración llamada artrosis. Es importante que para recuperar el movimiento de la articulación la persona realice ejercicios terapéuticos supervisados, recomendados por un fisioterapeuta. Buenos días, mi nombre es Diego Gil y hoy les voy a hablar sobre anfiartrosis y diartrosis. La anfiartrosis es un tipo de articulación semimóvil que tiene como característica que posee huesos con superficies planas, rodeados de cartílagos. Además, también se sabe que estos poseen ligamentos interiosos y periféricos que al unirse forman la articulación. A diferencia de las otras articulaciones, esta articulación se encuentra en los huesos de la columna vertebral, entre los cuerpos vertebrales, haciendo que los ligamentos interóseos y periféricos mantengan alineadas las vértebras. Ya que es un tipo de articulación semimóvil, podemos decir que realiza desplazamientos y movimientos entre los cuerpos vertebrales que permiten que el tronco se mueva de una forma sumamente limitada. A diferencia de la anterior, tenemos la diartrosis, también denominada como articulación sinovial, que posee cavidad articular, ligamentos, cápsula articular y cartílagos, permitiendo así que posea un rango de movimiento mucho más amplio. Este se encuentra en los codos, en los hombros, codos, muñecas, rodillas y tobillos principalmente, permitiendo que estas articulaciones realicen movimientos de flexión, extensión, rotación, aducción y circulación. Estas articulaciones también se dividen en tipos, los cuales son trocoide, bisagra, condilia, anartrosis, artrodia y de encaje. Buenos días, mi nombre es Yoguel Valle de la sección 201OB. Le vengo a exponer sobre el movimiento articular. ¿Qué es el movimiento articular? Es el movimiento que realiza el cuerpo humano hacia su sistema óseo o articulares. ¿Cuáles son los movimientos articulares? Está la flexión, la extensión, la aducción y la aducción. Son los movimientos, la flexión y la aducción son movimientos aproximados de los huesos que forman una articulación. Y la extensión y la aducción son movimientos separados a la línea central del cuerpo. ¿De dónde se encuentran el movimiento articular? Se encuentra en los hombros, en los codos, en los tobillos, en las rodillas, en los dedos de las manos y en la columna. Su función cumple con unir los componentes del sistema óseo, como la facilidad del movimiento mecánico proporcionando elasticidad y plasticidad al cuerpo. Uno de estos puede ser los huesos y la articulación. Buenos días, mi nombre es José Rosario de la sección 201O3 de odontología y hoy les voy a hablar sobre movimientos articulares. Primero debemos saber qué es movimientos articulares.
Los movimientos articulares es un recorrido de un segmento en específico o palanca ósea desde una articulación a un plano en específico. También debemos conocer cuáles son los movimientos articulares. Los movimientos articulares son flexión, abducción o alejamiento, aducción o acercamiento, rotación externa, rotación interna. Es decir, también podemos encontrar movimientos articulares específicos para cada parte del cuerpo. Tenemos movimientos articulares para el cuello, movimientos articulares para los hombros, para el tronco. Tenemos también movimientos articulares para la cadera y para los tobillos. Muchas gracias por su atención.